Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar de automotivación, que yo creo que es un tema interesantísimo para todos. Es la tercera de las competencias principales que se comentó en un vídeo previo que podrían caracterizar a la inteligencia emocional. Y está extraído el tema del capítulo del libro de inteligencia emocional que se titula La aptitud maestra. Lo de automotivación lo añado yo para que quede más claro de qué habla el tema. Si me pierdo un poquito hoy, me disculpáis, por el calor no me afecta mucho. Entonces, voy a compartir con vosotros lo que me parece más esencial del tema, que es clave para un sistema educativo eficaz. Y la verdad que me ha costado este tema escoger qué es lo principal. Dice que la tensión emocional puede tener un efecto devastador sobre la lucidez mental, y el cerebro emocional puede sofocar e incluso llegar a paralizar al cerebro pensante. Los maestros sabemos que los problemas emocionales de los alumnos entorpecen el funcionamiento de la mente. Y los estudiantes que se encuentran atrapados por el enojo, la ansiedad o la depresión tienen dificultades para aprender porque no perciben la información adecuadamente y, consecuentemente, no la pueden procesar correctamente. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Los sentimientos derivan hacia el campo de lo patológico cuando son tan obsesivos que sabotean todo intento de prestar atención a la tarea que se esté realizando. Yo creo que no hace falta añadir mucho más porque todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Cuando las emociones dificultan la concentración, que es una palabra clave en el aprendizaje, se entorpece el funcionamiento de la memoria de trabajo, la capacidad de mantener en mente la información relevante para la tarea que se está realizando. De la memoria de trabajo ya he hablado en algún vídeo anterior. Es la función ejecutiva por excelencia de la vida mental, la que posibilita cualquier otra actividad intelectual. Y la región cerebral asociada es el córtex o la corteza prefrontal, donde se entrecruzan pensamiento y emoción. De ahí la interferencia, ¿no? Cuando estamos alterados emocionalmente por algún acontecimiento de nuestra vida que nos ha hecho perder el equilibrio, un poquito el equilibrio, la estabilidad mental, pues por eso se explica, porque la memoria de trabajo está asociada con esa región. La motivación positiva, ligada a sentimientos como el entusiasmo, la perseverancia y confianza, dice el libro. Yo he puesto autoconfianza, porque es de lo que trata este tema. Confianza, puedes tener confianza en la vida, en la familia, en otros temas, ¿no? Pero aquí se trata de autoconfianza. Esto lo he añadido yo, lo he modificado yo. Desempeña un importante papel sobre el rendimiento. El nivel sobresaliente que los estudiantes asiáticos de Estados Unidos logran tanto en el ámbito académico como en el profesional demuestra que el éxito en la vida depende de la motivación. Su fuerte ética cultural de trabajo se traduce en una mayor motivación, celo y perseverancia. Esto de ética cultural de trabajo me llamó mucho la atención porque
Yo creo que no conozco mucho la cultura asiática, pero sí que parece un rasgo destacado, ¿no? Que para ellos es muy importante, forma parte de su cultura. Y esto en el libro lo explica más o menos aludiendo al tipo de mensajes que le dan los padres y madres asiáticos a sus hijos, ¿no? Que puede ser del tipo, el día previo al examen, pues les dicen, si no te lo sabes, te vas a quedar toda la noche estudiando. Y si tampoco te lo sabes, algo así era, ¿no? Si no te lo sabes, te quedas estudiando hasta la noche. Y si tampoco te lo sabes, te levantas temprano y estudiarás hasta que te lo sepas. Ese tipo de mensajes. Para ellos es muy importante. La inteligencia emocional constituye una aptitud maestra o la aptitud maestra. Una facultad que influye profundamente sobre todas nuestras otras facultades, ya sea favoreciéndolas o dificultándolas. Vale. Entonces ahora viene un apartado que se titula, un subapartado, el control de los impulsos, el test de las golosinas. ¿En qué consiste este test? Pues mira, a niños de 4 años el investigador les propuso un reto que consistía en presentarles, pues imaginad un cuenquito con golosinas, caramelo, gominola, lo que sea. Y entonces el investigador les dice, me voy a ir a otra sala que tengo que hacer algo, ¿no? Si quieres, puedes coger una golosina, pero si esperas a que yo llegue, te daré 2. Entonces esto para niños de esta edad es un verdadero desafío. El test no solo refleja su carácter, sino que además permite determinar la probable trayectoria vital. Esta investigación con estos niños prosiguió al terminar estos la enseñanza secundaria. Y quienes resistieron la tentación quienes resistieron la tentación a los 4 años se mostraron en la adolescencia, pues eran socialmente más competentes. Quiere decir que se desenvolvían mejor en ambientes sociales, eran más hábiles detectando las emociones de los demás, sabiendo qué emociones sienten ellos entre determinadas situaciones. He destacado los 4 rasgos que me parecían más destacados. En primer lugar, eran socialmente más competentes. En segundo, mostraban mayor eficacia personal, lo que se conoce como autoeficacia. En tercer lugar, eran más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Y en último lugar, he destacado que eran honradas y responsables, que tomaban la iniciativa y se zambullían en todo tipo de proyectos. Honrados y responsables, no irresponsables, ¿vale? Que a veces hablamos muy deprisa y no se nos entiende bien. Responsables. Quizá la de resistir al impulso sea la habilidad psicológica más esencial, el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional. Es muy, muy importante aprender a controlar los impulsos. Lo que se denominó demora de la gratificación autoimpuesta dirigida a metas, quiere decir demora que lo pospones. La gratificación, pues el premio que te das por haber hecho algo bien, ¿no? Autoimpuesta, que no viene impuesta desde fuera, sino que tú mismo lo decides así. Y dirigida a metas, pues porque puedes conseguir con esa
inhibición de impulsos un objetivo que para ti es importante. Lo que se denominó así, que viene a ser la capacidad de reprimir los impulsos que nos desvían de un objetivo, puede constituir la esencia de la autorregulación emocional. Este descubrimiento destaca el papel de la inteligencia emocional como una metahabilidad que determina la forma adecuada o inadecuada en que las personas somos capaces de utilizar el resto de nuestras capacidades mentales. Ahora he comprimido también mucho un subapartado que se titula Estados de ánimo negativos, pensamientos negativos. Y habla básicamente de preocupación, ansiedad, y luego termina el apartado hablando de estados de ánimo positivos para enlazar con el siguiente. La preocupación dice que es la esencia de los efectos perniciosos de la ansiedad sobre todo tipo de actividad mental. La preocupación es una especie de ensayo mental ante una previsión de una posible amenaza, pero si impide focalizar la atención donde debemos ponerla en cada momento según la vida va fluyendo, pues entonces es desastrosa. Esto viene a decir lo de es la esencia de los efectos perniciosos de la ansiedad. Quiere decir que cuando la ansiedad tiene efectos perniciosos es porque hay preocupación o preocupaciones. ¿Qué pasa? ¿Que puede ser que haya ansiedad y no tener efectos perniciosos? Claro, cuando es a un nivel manejable. Todos cuando nos vamos a sentar a hacer un examen tenemos cierto grado de ansiedad. El problema es cuando no somos capaces de controlarla. La ansiedad entorpece el funcionamiento del intelecto. Es un predictor casi seguro del fracaso en el entrenamiento o el desempeño de una tarea compleja, intelectualmente exigente y tensa. También sabotea todo tipo de rendimiento académico. Los pensamientos negativos, en general, obstaculizan directamente el proceso de toma de decisiones, que funciona a pleno o debería funcionar a pleno rendimiento al desarrollar un examen, por ejemplo, escrito, de respuesta de desarrollo me refiero, pues tienes que decidir casi constantemente qué palabras eliges y cómo las combinas. ¿En qué sintaxis? Para que el profesor sepa que tú lo has aprendido. La magnitud de las preocupaciones al realizar un examen es proporcional a la pobreza en su ejecución, porque los recursos mentales invertidos en la preocupación reducen los recursos disponibles para procesar el otro tipo de información que requiere el examen. Yo creo que esto se entiende bien, ¿no? Cuanto más preocupado estás, pues menos puedes centrar la atención en lo que te pide el examen. Los estados de ánimo positivo incrementan la capacidad de pensar con claridad, flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil encontrar las soluciones a los problemas, ya sean estos intelectuales o interpersonales. Contar un chiste a alguien en este sentido puede ayudarle a resolver un problema. La risa parece ampliar la perspectiva, ayuda a percibir relaciones que de otro modo podrían pasar inadvertidas. Se trata de una habilidad mental importante, no solo para la creatividad, sino también para el reconocimiento de relaciones complejas y la previsión de consecuencias de determinada decisión. Incluso los cambios anímicos más ligeros pueden modificar nuestros pensamientos. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, la importancia que tiene tener una actitud positiva ante la vida. Intentar ver el lado bueno de todo lo que nos pasa o
el lado humorístico. Vale, ahora viene un subapartado que se titula El poder del pensamiento positivo. Y habla del nivel de expectativas. Quiere decir, por ejemplo, el subapartado empieza con un ejemplo, ¿no? ¿Qué harías si en un examen que esperas conseguir un notable te dicen que lo has suspendido? Y entonces compara el nivel de expectativas de los alumnos, y quienes la tienen alta pues dicen que se esforzarán más para conseguir la nota que esperan en el siguiente examen, y piensan en el modo de conseguirlo, ¿no? Qué fallos han cometido, qué tienen que corregir. Los que tienen un nivel de expectativa medio, pues también piensan que pueden conseguir ese notable que pensaban que iban a sacar, pero no le dedican mucho esfuerzo a ese segundo intento. Y los que tenían ya un nivel de expectativa bajo, pues dice que ni siquiera se plantean concurrir a la prueba. Esto es simplificar mucho, pero más o menos para que entendáis. Y también me gustaría hacer una matización. Aquí se habla de alto nivel de expectativas en el ámbito académico. En la vida en general no sé yo hasta qué punto nos perjudica más de lo que nos beneficia tener ciertas expectativas, porque la vida fluye, no nos pertenece, no puede comportarse como nosotros deseamos. Entonces, me parecía importante también aclarar esto. Los estudiantes con alto nivel de expectativas se proponen objetivos elevados y saben lo que deben hacer para alcanzarlos. El único factor que explica las diferencias en rendimiento académico de estudiantes con similar aptitud intelectual es su nivel de expectativas. Aptitud con P, que quiere decir capacidad. No es lo mismo que aptitud con C, que hace referencia a una predisposición comportamental. Y entonces, aquí también he comprimido mucho los rasgos más destacados de las personas con alto nivel de expectativas. Tienen capacidad de automotivación, quiere decir que saben lo que quieren y saben cómo poner en marcha ese motor a tope para desarrollar todo su potencial. Yo creo que esto ya lo he explicado. A mis alumnos les decía, tú no puedes poner el coche a tope de velocidad si no sabes dónde vas, porque te das un golpe. Entonces es importante saber hacia dónde te diriges para que tú pongas en marcha todo tu potencial. Y aquí pues me parecía importante recordaros el ejercicio de los 7 deseos. Que habrá gente que le parezca que no sirve para nada estas cosas. Tú puedes hacer la lista y no obsesionarte con ella, por lo que hemos dicho antes de el nivel de expectativas ante la vida en general. Pero ese papelito que tú guardas con una lista de 7 deseos no solo va a dar dirección y coherencia a tu comportamiento, aparte de fuerza, ¿no? Cuando tienes claro lo que quieres, sino que además te va a ayudar a canalizar las emociones, porque expresar determinadas emociones te podría alejar de conseguir los objetivos. Entonces, en mi opinión, es muy recomendable. Ese es el primer rasgo, capacidad de automotivación. El segundo, de sentirse suficientemente hábiles como para encontrar la forma de conseguir sus objetivos. El tercero, de asegurarse de que las cosas, todo esto viene de capacidad de asegurarse de que las cosas irán mejor
al atravesar una situación difícil. Quizá la frase no está construida para que se entienda con claridad. Quiere decir que cuando atraviesas momentos difíciles pueden ser etapas. Puede ser un tiempo de una semana, 15 días, no se sabe. Una fase, digamos. Se aseguran de que las cosas irán mejor cuando termine esa situación difícil. Por un lado, no la empeoran y por otro lado, van realizando pequeñas acciones para asegurarse de que cuando pase esa fase compleja, todo irá mejor. De ser lo bastante flexibles como para encontrar formas diversas de alcanzar sus objetivos. No quiere decir así tiene que ser que consiga esto, sino a lo mejor de otra manera. O cambiarlos si resultan imposibles de alcanzar. Esto es muy importante también. Quinto rasgo y último, capacidad de saber descomponer una tarea compleja en otras más sencillas y manejables. Yo creo que esto es conocimiento muy útil para los alumnos, porque muchas veces tanto los progenitores como los profes esperamos un rendimiento académico y un comportamiento en el aula por su parte y no les damos herramientas para desenvolverse. Y aquí en estos vídeos que estoy compartiendo, yo creo que tienen las herramientas necesarias. Vale, y ahora hablo un poquito de la esperanza, que no es solamente el pensamiento ingenuo de que todo va a ir bien. Si tú no haces nada para que vayan bien las cosas, pues difícilmente, ¿no? La esperanza no solo ofrece consuelo a la aflicción, sino que desempeña un importante papel en diferentes dominios, como el rendimiento escolar y el poder soportar un trabajo pesado. Técnicamente hablando, es mucho más que la visión ingenua de que todo irá bien. Es la creencia de que se tiene la voluntad y se conoce la forma de alcanzar los objetivos. Y yo aquí, pues me acuerdo que le decía a mis alumnos, hablando de voluntad, en otro tema, porque estos temas los he elaborado recientemente, esto por ejemplo, pues en la última semana, pero sí que me acuerdo que cuando yo les hablaba de voluntad, les comparaba con volante, para que ellos entiendan que realmente es el instrumento que les permite dirigir sus vidas. Desde el enfoque de la inteligencia emocional, significa no rendirse ante la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropezamos con dificultades y contratiempos. ¿Vale? Por un lado, digamos que la esperanza, si fuese una flecha, si su significado pudiese ser simbolizado por una flecha, la punta de la flecha marca eso, una creencia de que tienes la voluntad y conoces la forma de alcanzar los objetivos, en el extremo positivo. Y en la parte final de la flecha, no rendirse. Yo creo que es buen ejemplo, ¿cómo se llama? Una buena analogía, ¿no? La de la flecha. Porque la esperanza, pues quizá no se habla mucho de ella y no se comprende bien el significado. Aquí en el libro la define así, como una creencia. Y ahora viene un apartado que habla del optimismo y la define más como una actitud, con C, una predisposición comportamental. El optimismo, el gran motivador, se titula el subapartado. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión frente a las adversidades. Siempre que sea realista, tiene sus beneficios.
Quiere decir que hay un optimismo que no es realista, que está basado en cosas poco probables de que sucedan o objetivos difícilmente alcanzables. Esto es importante destacarlo. Debe ser realista, anclado en la realidad en la que te encuentras y en tus capacidades y tu potencial. El optimismo fue descrito en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos, lo que en psicología se conoce como estilo atribucional. Para daros una idea general, las personas que tienden a conseguir pequeños éxitos en su vida a diario, son personas que atribuyen sus éxitos a su capacidad, a su esfuerzo, a la estrategia que han seguido. Y los fracasos los atribuyen a algún error que han cometido, a algo que tienen que corregir. En ambos casos, tanto los éxitos como los fracasos se explican en base a factores internos sobre los que tienen cierto grado de control. ¿Qué pasa con las personas pesimistas? Pues que tienden a atribuir sus éxitos al azar o a circunstancias externas. He tenido suerte, el examen lo ha puesto muy fácil. Factores externos a sí mismos. Y sin embargo, cuando fracasan, se atribuyen el fracaso a alguna capacidad interna estable, imposible de modificar. Entonces, esto forma bucles de pensamientos, dinámicas de comportamiento. Es importante entender muy bien qué es esto del estilo atribucional. Y dice que el optimismo también es un buen predictor del éxito académico, de manera que las personas que son valoradas en un test como optimistas obtienen al final mejores resultados a final de curso que los que a principio fueron valorados o detectados por ese test como pesimistas. Autoeficacia. Se define también como una creencia. Pero vamos a ver, creencia no en el sentido de no tengo pruebas, sino que tú lo crees porque tú te conoces a ti misma. Creencia de que una misma tiene o uno mismo tiene control sobre los acontecimientos de su vida, o cierto grado de control al menos, y puede afrontar los problemas en la medida en que se presenten. Importantísimo. Aquí yo creo que es donde mejor se ve y más claro queda lo inútil de las preocupaciones. Si llega, pues el momento de preocuparse será cuando llegue ese problema, cuando se presente. Pero mientras no llegue, tienes que estar centrado en lo que está ocurriendo en cada momento presente. Es quizá el mal o la enfermedad más desastrosa para ser humano. Me explico. Para demostrar la humanidad que hay dentro de nosotros. Todo el mal que está haciendo el hombre, digo hombre, también habrá mujeres que hagan mal, para diferenciarlo de ser humano, que para mí destaca más el hecho de que tiene la cualidad de la humanidad. Pues viene de esto, de preocuparse por el futuro, porque no falte para comer. Las sociedades antiguas cazaban durante el invierno lo que necesitaban comer durante el invierno. Y luego en primavera no se dedicaban a cazar más para acumular para el siguiente invierno. En su mente era absurdo. Y en ese sentido eran más avanzados que la sociedad actual. Afrontar los problemas en la medida en que se presenten. Insisto porque es importantísimo.
Desarrollar las habilidades fortalece la sensación de eficacia, se entiende de autoeficacia, y predispone a asumir riesgos y problemas más difíciles. El hecho de superar esas dificultades incrementa a su vez la sensación de autoeficacia. Una aptitud con P, es decir, una capacidad que lleva a hacer mejor uso de cualquier habilidad y que también contribuye a desarrollarlas. Quiere decir, otra vez lo mismo, el bucle de pensamientos, la dinámica de comportamientos. Hábitos se van formando. Vale, yo creo que ha quedado claro, ¿no? La importancia de ser optimista. Bueno, ser optimista y ser realista. Sin esfuerzo no difícilmente se consiguen objetivos. Vale, y ahora quedan los dos últimos subapartados que quizás serían un poquito más para concienciar a la comunidad docente, pero también creo que es de interés para los padres y madres y para los alumnos, para todos en general. Se titula el apartado El flujo, la neurobiología de la excelencia. Flujo entendido de energía. Hay que aprender a percibir la vida como un flujo de energía para saber dónde poner el foco atencional en cada momento. Vale, el autor al que se le atribuye que desarrolló este concepto de flujo, a ver si lo digo bien, es Mihaly Csikszentmihalyi, un psicólogo de la Universidad de Chicago. Él investigó y recopiló durante 2 décadas relatos de momentos de rendimiento cumbre. Quiere decir que pidió en sus investigaciones, buscó personas que tuvieran un potencial de rendimiento alto, ya sea deportivo o en otras áreas, pintores, y les pidió que describieran cómo se sentían en esos momentos de rendimiento cumbre, y denominó a ese estado con el nombre de flujo. ¿Por qué? Porque la conciencia de la persona que está realizando esa actividad y la actividad misma parecen fundirse. Los atletas se refieren a ese estado como la zona. Es un estado de absorción en el interior de uno mismo, centrado en el presente, insisto, importantísimo esto, centrado en el presente, en el que la excelencia se produce sin el menor esfuerzo. Quiere decir, a medida que vaya avanzando la actividad voy resolviendo. No puedo preocuparme por, cualquier ejemplo de... Aquí en el libro hablaba de una deportista que ganó una carrera de esquí, me parece. Tienes que ir metro a metro según vas avanzando. Si te vas preocupando por cómo vas a caer después del salto, posiblemente ya cometas un error en ese momento en el que se activa la preocupación. Entonces es ir metro a metro. La capacidad de entrar en este estado de flujo es el mejor ejemplo de inteligencia emocional. Un estado que quizá represente el grado superior de autocontrol emocional al servicio del aprendizaje y el rendimiento. Las emociones no se ven reprimidas, sino activadas, positivadas y alineadas con la tarea que estemos realizando. Es decir, que tú sientes emociones, pero a un nivel mínimo que no suponen ruido mental. Lo suficiente como para guiar tu acción, nada más. ¿Vale? Si dice que es el estado que quizás representa el grado superior de autocontrol emocional
servicio del aprendizaje y el rendimiento, pues quiere decir que las capacidades que ya he comentado en vídeos anteriores, como tener conciencia de las emociones que estoy sintiendo en el momento preciso que las estoy sintiendo, y tener la otra capacidad, la otra competencia era la de ¿cuál era? La capacidad de autocontrol emocional, adecuar nuestros sentimientos al momento. Pues esta de automotivarse sería el grado máximo, cuando ya has conseguido cierto grado de control sobre las demás competencias. ¿Vale? Esas son las 3 que hemos visto hasta ahora. Ya que estoy aquí, os recuerdo que nos quedan la cuarta, que en el siguiente vídeo hablaré de empatía, y la siguiente, la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones de los demás. Esa será la quinta. ¿Qué más dice? Puede que la experiencia que mejor refleja este estado sea el acto de amor extático, la fusión de dos personas en una unidad fluidamente amorosa. Esto, para el bloque temático que estoy desarrollando de educación afectivo-sexual, pues tiene mucha importancia. ¿No? Fijaos, nos parece, a lo mejor, está tan manoseado el concepto de sexo que no nos damos cuenta de lo extraordinario que es cuando dos personas consiguen fluir de esa manera. Lo que se ve en el porno, yo no he visto porno. En mi vida, cuando era adolescente, vi un poco que estaba puesto un vídeo, me llamó un poco la atención porque no lo había visto nunca, y luego me fui a atender otra cosa. Luego también me pasó que me descargué un CD pensando que era música y había una película, y no he visto más. Alguna cosilla así que dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué estáis haciendo? Y no he visto más. Porque me parece la verdad que es feo. Esto de la fusión de dos personas en una unidad fluidamente amorosa es una experiencia muy bonita, pero es muy difícil. Es muy difícil encontrar a una persona que sea compatible contigo, con tu forma de ser, hasta cierto punto, que haga posible esa fusión. Porque realmente es un acto en el que nos mezclamos. Lo que se trata en el porno no os puedo hablar porque no lo he visto, como os digo. Pero sí que me parece importante comprender que si es extático, quiere decir extático con X, de éxtasis, no puede haber presión, no puede ser que ninguna de las dos personas esté ahí a la fuerza, forzada, porque la han sometido con alguna droga o alguna sustancia química. No puede haber dolor. Es fluido todo, es fácil, digamos, tiene lugar sin esfuerzo, por eso lo pone aquí en este apartado. ¿Y qué más quería yo decir al respecto? Que no hay prisa ni ansiedad. Los hombres, por lo visto, pues no entienden la importancia de dedicarle tiempo a la preparación de la mujer, pero no solamente los 10 minutos antes de la penetración, sino que, creo que ya lo he comentado, puede ser 24 horas antes los preliminares. Si lo hacéis bien, yo es que muchas veces no entiendo cómo es posible que haya llegado a este punto las cosas. Si el hombre sabe tratar a la mujer, y no me refiero solamente, exclusivamente a las 24 horas previas de preliminares que se podrían empezar a tatuar
en la frente que son necesarias para que eso tenga lugar con toda su no sé cómo decirlo, su potencial, ¿no? La maravilla que es la experiencia esa, sino que a tratarnos en general, si aprendieran a tratarnos en general, ya no tendrían que estar haciendo cálculos de, bueno, si quiero mañana sábado o hoy que es viernes, empieza a contar el reloj, ¿no? 24 horas voy a tratarla bien. Sino, si aprendieran a tratarnos en general, todo tendría lugar de manera fluida. No haría falta ni ponerse un vídeo para excitarse ni nada. Aquí la palabra clave es relajación. Tiene que haber excitación, pero tiene que haber relajación, porque si hay ansiedad o prisa, ya no hay éxtasis. Ya lo que hay es placer para él, si acaso, ¿no? Que a lo mejor es solamente una descarga. Bueno, no me extiendo más aquí porque habrá tiempo. Me parece que para chavales y chavalas de 12 años, pues está bien que sepan esto que es básico, ¿no? No puede haber ninguna de las dos personas que se sienta forzada o obligada en ningún sentido, y por otro lado no puede haber ni prisa ni ansiedad. Bueno, la esencia del flujo, ya retomando hacia el tema del ámbito educativo, es la concentración. Bueno, también es aplicable al acto de amor extático, como dice, ¿no? Tienes que estar centrada en ese momento y dejar que fluya segundo a segundo. Estás concentrado ahí, no puedes estar concentrado en otra parte. Bueno, ya hablaremos de esto más detenidamente, pero hay una teoría que dice que el bebé que se materializa después de un acto sexual en el que los pensamientos de cualquiera de los dos estaba en otra parte, realmente encarna una persona que no se siente bien en su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando fue concebida, los pensamientos de los creadores, que son los progenitores, que estamos hablando de la esencia misma de la vida, no de tonterías, estaba en otra parte. Porque hay hombres que para excitarse pues necesitan pensar en otras cosas. Tienes que estar concentrado en ese momento y pensar en lo más bonito que tienes dentro de ti para que sea el espermatozoide más apropiado el que acabe fecundando. Que hay electromagnetismo en la química de las personas y de esto no se nos habla. Los pensamientos dan forma a la realidad y eso también es otra cosa que hay que tatuárselo. Es una manera de hablar. Vale, decíamos que la esencia del flujo es la concentración. El primer paso es relajarse y centrarse en la tarea, que al principio cuesta un poco, pero según van pasando los segundos, cada vez cuesta menos y entras. He puesto aquí los rasgos que me parecían más destacados. En el subapartado creo que es un apartado bastante extenso y da bastantes detalles de los rasgos de este estado. Yo he simplificado en 5. El primero, el ego se halla completamente ausente. Quiere decir que la persona está completamente despreocupada, por lo que decíamos antes, porque va fluyendo segundo a segundo. Su única motivación está en el mero gusto de hacerlo, o la tarea que sea, mostrando un control extraordinario sobre lo que están haciendo y ajustando sus respuestas perfectamente a las exigencias cambiantes de la tarea. Si queréis poner un título a este rasgo, total despreocupación. El segundo es placer, gracia y eficacia espontáneas, porque la persona disfruta mientras está haciendo eso que libremente ha escogido.
El tercero, es un estado carente de todo ruido emocional, exceptuando la presencia de un sentimiento intensamente motivador de apacible éxtasis. Quiere decir, no éxtasis en el sentido sexual que se ha comentado antes, sino en el de estar extasiado o extasiada mientras realizas la tarea, pues porque te gusta mucho pintar o la música o la literatura o lo que sea. Entonces estás ahí, como se suele decir, ahí no me sale ahora la palabra. Bueno, un sentimiento intensamente motivador de apacible éxtasis, en el sentido de bienestar y disfrute. A ver si me acuerdo de la palabra. El cuarto, rendimiento cumbre. Perdón, es el calor. El rendimiento cumbre parece algo natural y cotidiano. Da la impresión de que las dificultades se desvanecen. No que no existan dificultades, sino que a la persona no le cuesta ningún esfuerzo superarlas. Y el quinto, que quizá es el rasgo que resulta más paradójico, más chocante, es que requiere un gasto de energía cortical mínimo, de la corteza cerebral. Parece una especie de oasis de eficacia cortical. Se da un ajuste muy preciso entre la actividad cerebral y los requerimientos de la tarea. Hasta el trabajo más duro puede resultar renovador y pleno en vez de extenuante. Puede ser un trabajo duro, pero si lo estás realizando porque tú lo has decidido así, entonces lo puedes disfrutar y el gasto que se requiere es mínimo. Imagina que pudiésemos vivir así, ¿no? Disfrutando 24/7. Bueno, y para ir terminando ya, el apartado siguiente se titula Aprendizaje y flujo, un nuevo modelo educativo. El estado de flujo es requisito imprescindible para dominar cualquier oficio, profesión o arte. Y de modo similar ocurre con el aprendizaje. Pues es un poco obvio, ¿no? Si quieres desarrollar una profesión, oficio o arte, pues tienes que aprender primero, ¿no? Pues el estado de flujo es el requisito imprescindible. Los estudiantes más aventajados tienden a estudiar porque esto les pone en estado de flujo. Esto me parece muy relevante. No es que se maten a estudiar. Yo, por ejemplo, mi experiencia nunca he tenido yo una experiencia desagradable de decir qué rollo, que me tengo que sentar a estudiar. A lo mejor algún tema que por lo que sea no me gustaba mucho. Pero yo, por ejemplo, desde pequeñita sí que me identifico con esto, ¿no? Yo me sentaba a estudiar lo justo porque me apetecía. Dentro de 3 días me van a preguntar sobre esto. Pues voy a sentarme a ver qué cositas me cuentan sobre este tema. Y disfrutaba mucho. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? He dicho dentro de 3 días y a veces era la tarde de antes. Yo desde pequeñita me gusta mucho leer, ver qué dicen los libros. Entonces yo creo que esto es una actitud que hay que inculcar. No es que los niños no nazcan con la capacidad, sino que los progenitores o los profes no sabemos o no saben transmitir la importancia de sentarse a leer que hemos escrito los adultos y las generaciones anteriores. Como propone Howard Gardner, que es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que ya hemos hablado de él, debemos utilizar los estados positivos de los niños y niñas para orientarles hacia el estudio
de los dominios en los que muestran mayor destreza, de manera natural. El alumno o alumna solamente ha de encontrar algo que le guste y perseverar en ello. Esa es la clave. Y cuando domine cierto grado de cierto tema, pues se le presenta un tema un poquito más avanzado. La estrategia utilizada en la mayoría de escuelas que aplican el modelo de inteligencia múltiple de Gardner gira en torno a identificar y fortalecer el perfil de competencias naturales del niño o niña, al tiempo que también intenta despojarle de sus debilidades. Esto ayuda al maestro o maestra a adaptar, por un lado, la forma de presentación de determinado tema, que hay alumnos con dificultades de aprendizaje, o que también se les llama de otra manera, ¿no? Atención a la diversidad. Hay alumnos que son diferentes a la manera de aprender, pues el maestro puede adaptar la forma de presentación de cada tema. Y por otro lado, ajustar también el nivel de dificultad, desde terapéutico, cuando le cuesta mucho la asignatura, o está empezando, no la conoce bien y por eso tiene cierta reticencia, hasta muy avanzado. De manera que suponga para él o ella un reto óptimo. Esto ya lo comenté también. Si es muy difícil, abandonan cualquier esfuerzo. Y si les resulta muy fácil, pues se aburren y abandonan también. Entonces, esto es un reto para los profes y las profes. Dice, en palabras del propio Gardner, la esperanza es que cuando los niños, niñas, aprendan a aprender fluyendo, se animarán a asumir el riesgo de enfrentarse a nuevas áreas. Estas son las palabras del autor, y lo cual parece demostrar la experiencia. Quiere decir que en la experiencia de las escuelas, pues parece demostrado, ¿no? Que cuando aprenden fluyendo tienden a asumir este tipo de riesgos, de decir, bueno, ¿y esta área que no la ha investigado nadie? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene importancia o qué? ¿Cómo que no? Aquí voy yo, ¿no? Y de eso se trata sobre todo en la fase de la humanidad que estamos atravesando. Y ya para terminar, canalizar las emociones hacia un fin productivo es la verdadera aptitud maestra. Ya se trate de controlar los impulsos, de demorar la gratificación, regular el estado anímico para facilitar el pensamiento, automotivarnos, perseverar y afrontar los contratiempos, o de encontrar formas de entrar en flujo y ser así más eficaz, todo ello demuestra el gran poder de las emociones para guiar eficazmente nuestros esfuerzos. Y voy a insistir para terminar. Canalizar las emociones hacia un fin productivo. Si estás sintiendo pensamientos negativos, quizá habría que automatizar cambio de pensamientos, cambio de ambiente y cambio de pensamientos, porque es inútil, es autodestructivo y tus objetivos se alejan en la medida que le prestas atención a eso. Entonces, de nuevo, el ejercicio de los 7 deseos nos pone el foco atencional en un fin productivo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.